Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Sí o No. Este es el último programa de este breve ciclo y voy a conversar esta noche con el expresidente de Bolivia, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, así se llamaba entonces, Eduardo Rodríguez Belcé, que hoy ejerce las tareas de agente de Bolivia en la Corte, ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, pero por razones políticas, de contexto y de momento, hemos decidido que este programa no va a abordar el tema marítimo. Eduardo ha estado hablando con los medios de comunicación en estos últimos días, que ha llegado a Santa Cruz primero y luego a La Paz, y voy a aprovechar su presencia para hablar de otros temas que él conoce por experiencia, por recorrido institucional y por conocimiento profundo de lo que está pasando en el contexto internacional. Buenas noches, Eduardo, bienvenido. Voy a sorprenderte un poco con la primera pregunta porque pasa por un manejo internacional de la justicia con un tema que ha sido verdaderamente controvertido. El 27 de mayo del año pasado, la Fiscalía de los Estados Unidos intervino a una serie de personas, las detuvo en coordinación con la policía suiza, tema FIFA, y esto marcó esto que se llama extraterritorialidad de la justicia, pero con un elemento central. Había presunción de culpabilidad de parte de estos individuos que fueron detenidos porque habían transacciones extrañas en cuentas bancarias en los Estados Unidos que dieron lugar a que el manejo del fútbol mundial como ente privado se desmontara completamente y hoy día se encuentra en una crisis extraordinaria. ¿Cuál es tu percepción desde el punto de vista estrictamente jurídico acerca de ese manejo extraterritorial para luego hablar de la justicia en términos, digamos, internos nacionales? Bueno, primero, buenas noches a todos. Gracias, Julio, por invitarme a esta posibilidad de conversar otros temas que no sean aquel del mar, que sin duda nos entretiene y nos ocupa con mucho tiempo en esta temporada. Confieso que el tema del seguimiento jurídico al escándalo FIFA no lo tengo muy en detalle, pero yo quiero rescatar algunas ideas. La primera es que me sorprendió que sea una autoridad del Ministerio Público, la fiscal norteamericana, la que tome una iniciativa más allá de las fronteras de los Estados Unidos. Eso puede tener consecuencias que ponen en tensión los ámbitos soberanos de administrar justicia en uno y otro país. Pero si hay un ámbito de la justicia en la cual los países han podido avanzar mucho en lo que se llama la cooperación judicial internacional, es la justicia penal. El mundo ha logrado unificar algunas ideas sobre lo que son los procesos de extradición. Buenas noches, Julio, y buenas noches a quienes nos siguen en esta oportunidad. Quiero agradecerte por la invitación. Va a ser grato conversar sobre otros temas que no sean aquel tan importante del mar, que seguramente nos va a entretener todavía por mucho tiempo más. Sobre la pregunta, y para arrancar el tema justicia, yo creo que hay que mirar este escándalo de la FIFA con más información. Yo confieso que no la tengo toda, pero yo señalaría dos asuntos. Primero, que sorprende cómo es que la fiscal general de los Estados Unidos toma una iniciativa sobre un asunto que ocurre o se desenvuelve jurídicamente en una localidad suiza, que entiendo es el lugar donde legalmente se incorpora a la FIFA. Es la sede de la FIFA, sí, Zurich. Exacto. Y lo otro es que este proceso debe avanzar en lo que yo reflejaría o significaría que es el derecho penal el que más avances ha logrado en términos de lo que se llama cooperación judicial internacional. Los estados han avanzado mucho en acuerdos de extradición, bilaterales, multilaterales, y el intercambio de información, de manera que cada estado en el ámbito de su soberanía pueda ejercer jurisdicción y juzgar a la gente, o en su caso extraditarla. Yo creo que se están avanzando, por lo que he escuchado algunos medios o lo he revisado, hay extradiciones en curso, y pues hay que poner a prueba una vez más esa cooperación judicial, y también esto pone a prueba los sistemas jurídicos nacionales. Los procesos penales en cualquier parte del mundo tienen ciertos estándares que obedecen al debido proceso. Son estas garantías de que el sujeto acusado pueda defenderse, que las víctimas también puedan ser reparadas, de manera que
aquellos países que tienen sujetos involucrados tienen que tener a mano este escenario, cooperación judicial, extradiciones y debido proceso para las personas inculpadas. De manera que me imagino que habrá mucho que oír todavía al respecto. Esto de la extraterritorialidad y de cómo funciona la justicia norteamericana a partir de una poderosísima fiscalía, pone en el tapete de la discusión o del debate otra vez esa vocación del imperio por controlar el mundo. Si se lee ideológicamente, se dice hay una penetración y hay una injerencia, una invasión norteamericana a otro estado, pero tú haces una lectura y un planteamiento distinto, más técnico en términos de cooperación internacional de la justicia. De todas maneras, parece que hubiera un móvil político que pasa por el hecho de que Estados Unidos no hubiera accedido a conseguir la candidatura o la sede del Mundial de 2018, y parece que el móvil fuera político y no precisamente jurídico. Todavía podemos pensar que los Estados Unidos son algo así como lo decía Luis Espinal hace tantos años, la policía del mundo, o se puede leer de otra manera esto en la medida en que el mundo se ha vuelto multipolar por una serie de aspectos que tienen que ver no solamente con la política, sino con los manejos de otros estándares de la realidad. Permíteme abordar el tema con otras ideas adicionales. Yo no puedo, a partir de este caso, sostener que se ejerza una vocación imperial. Yo creo que es muy, como empecé diciéndolo, es muy decidora que sea una fiscal norteamericana la que decida tomar una iniciativa de esta naturaleza cuando los Estados Unidos en su legislación interna y alguna respecto al resto del mundo es muy protectora de sus propios intereses y no tiene los mismos estándares respecto a otros países. Estados Unidos, por ejemplo, participa de este emprendimiento tan importante de los estados que es la Corte Penal Internacional, que tiene sede en La Haya, que es una corte conformada por más de 123 países, creo que son 124, algunos más se están adhiriendo, pero ni los Estados Unidos, ni Rusia, ni China, como grandes potencias, han admitido o han suscrito el Estatuto de Roma y se mantienen fuera de este propósito de hacer de la jurisdicción penal una jurisdicción universal. Estados Unidos tiene tratamientos muy particulares respecto a sus ciudadanos cuando cometen o son potencialmente acusados en el exterior. No sé si ustedes recuerdan cómo algún tiempo, precisamente los años, principios de los 2000, hubieron debates sobre unas iniciativas norteamericanas de lograr inmunidad para los soldados o cierto tipo de diplomáticos en el resto del mundo para no ser enjuiciados. Ellos tienen una legislación indudablemente de proteger a sus ciudadanos y sus intereses y pueden ser pero muy contradictorios cuando estiran la mano de acusaciones o por lo menos favorecen las acusaciones. Hay lecturas ideológicas en las cuales uno puede discrepar, yo creo que hay una contradicción, pero también hay que destacar que esa investigación está contribuyendo a darle más transparencia y más claridad a estos temas como el de la FIFA. Hay un elemento central porque la mayor parte de los detenidos, si no todos, no son ciudadanos estadounidenses, son extranjeros, y a los que se los ha detectado por una serie de movimientos en cuentas bancarias en el sistema financiero norteamericano, y eso justificaría el hecho de que el FBI haya actuado de la manera en que actuó. Bueno, esa puede ser una razón válida. Yo creo que todos los países tienen estas cautelas de alertas tempranas sobre movimientos de fondos. En realidad esa no es solamente una iniciativa norteamericana, hay esquemas de control globales, regionales. Entiendo que Bolivia también es parte, que debe prender ciertas alertas cuando se detectan movimientos que potencialmente pueden llevar a investigaciones penales. Vamos a invertir un poco el orden de los factores. ¿Qué pasa con ciudadanos extranjeros que se cobijan dentro de los Estados Unidos y que tienen cuentas pendientes con las justicias de sus países? Y voy a poner nombres concretos: Gonzalo Sánchez de Lozada, Manfred Reyes Villa, Carlos Sánchez Ferzaín. ¿Cómo funciona la cosa ahí? Todo parece que hubiera una especie de manto protectivo que sí pasa por unas relaciones del pasado que vincularon a estos personajes con las administraciones gubernamentales norteamericanas y que han generado una relación, cuando menos de una mínima lealtad, que da la impresión de que estos son prácticamente intocables y las posibilidades de extradición hacia nuestro país prácticamente no prosperarían.
Yo voy a abordar el tema quitando los nombres y asumiendo que no tenemos personajes específicos, porque quiero comentarlo desde una perspectiva más bien práctica y jurídica. Luego vamos a ver la parte ideológica. Los Estados Unidos, Bolivia o cualquier otro país tiene que someterse a un régimen convencional, o ya sea bilateral con algún otro país, o utilizar estos mecanismos de convenciones multilaterales que definen cómo prosperan o cómo se operan los procesos de extradición. En el caso boliviano tuvimos un tratado que entiendo data de 1900 o fines de 1890 y que estuvo vigente hasta el gobierno precisamente de Sánchez de Lozada, cuando se modificó el tratado de extradición. Yo recuerdo que estuve brevemente trabajando en la Cancillería en ese proceso y fui y sigo siendo muy crítico de ese tratado de extradición, porque no se ajustó a los cánones de los tratados universales o lo que en términos generales los países convienen para operar las extradiciones recíprocas. En todo caso, lo que un país requirente espera del país requerido es que concurran ciertas garantías y ciertos estándares sobre los cuales hay que poner un especial interés. Una de las características que Bolivia o los Estados Unidos examinaría es si ese sujeto que va a ser remitido a ser juzgado, ya sea en Estados Unidos o en este caso en Bolivia, va a tener las garantías del debido proceso. Hay países que son muy celosos respecto a no enviar a los países que han pedido refugio a países donde no concurren sistemas judiciales independientes. O puede ocurrir a la inversa, países en los que potencialmente pueden ser condenados a penas, por ejemplo, que no acepta un país. Si Bolivia, por ejemplo, extraditara a un sujeto que potencialmente puede ser condenado a una pena de muerte y nosotros no la admitimos, Bolivia rechazaría. Entonces concurren ciertos elementos que cada país examina. El país el que nos pide tiene justicia independiente, va a tener el debido proceso. Concurren los elementos de orden punitivo que son consistentes con la legislación nuestra porque vivimos en un mundo garantista, etc. De manera que hay que examinar si Bolivia está dando también las condiciones para que en esa evaluación jurídica, no política, se estén tomando los recaudos necesarios. Yo estimo que Bolivia podría hacerlo mucho mejor. Ese puede ser un elemento de preocupación. De manera que hay que mirarlo con mucho cuidado. Bueno, y ahora entramos en la parte que tiene que ver con la justicia o la administración de la justicia boliviana. Tenemos otros ciudadanos bolivianos que a título de persecución política han salido hacia Brasil, como el señor Pinto, o hacia Paraguay, como el señor Cosillo, y también eso pone en evidencia que hay un manejo político de lo que sería la administración de justicia. Estos individuos dicen: no hay justicia, no hay las garantías suficientes, no hay el debido proceso y por lo tanto nosotros nos ponemos a buen recaudo por fuera de nuestras fronteras. El refugio es una institución muy antigua que existía hace mucho tiempo y va a seguir existiendo. Hoy día tal vez el mundo es testigo de los fenómenos más impresionantes de refugio y refugiados, producto de la guerra. En Siria, yo que ahora vivo en Europa, sigo con la mayor preocupación la forma en la que ingresan o se movilizan contingentes de millones de gente de un país o de un continente a otro. Lo nuestro frente a ese fenómeno es muy pequeño y todo tiene una raíz que tiene que ver con el sentido humanitario. Un refugio es una acción humanitaria en favor de alguien que puede sentirse justificadamente o no perseguido. Y esas son decisiones soberanas de cada país. Hay países que son mucho más afectos a abrir los brazos y acoger a determinado grupo de personas independientemente de su filiación política. Otros son muy cuidadosos o tal vez ponen un celo más grande en la naturaleza política. Pero yo entiendo de que el refugio siempre va a existir. Hay países vecinos nuestros que son mucho más amplios. El Brasil entiendo que es un país que recibe
refugiados sin mirar el color político necesariamente, pero hay otros que tal vez tienen mayores recelos. En todo caso, yo quiero insistir, refugio es una acción más humanitaria y su relación con la justicia también, de una vez más, tiene que ver con que el refugiado pueda alegar que en su país no tiene las condiciones de ser bien tratado. Son desafíos recíprocos y no siempre es fácil lograr unos razonamientos excluyentes. Bien, hablando de la justicia boliviana y en el contexto histórico en el que nos movemos hace más de 3 décadas en democracia, hay la percepción en los ámbitos en los que nos manejamos con un nivel de acceso a la información más o menos importante, más o menos alto, que los telefonazos del poder político hacia el poder judicial, ahora se llaman órganos, han sido moneda corriente y han hecho que no haya una plena independencia de poderes, que se hayan distorsionado las relaciones y que definitivamente la justicia haya sido cooptada por el poder político. Y ese es un poco uno de los, uno de los epicentros de discusión fundamental que tiene que ver con lo que será la cumbre de justicia que ha sido programada o fijada para el 16 y 17 de abril. ¿Es esto efectivamente así en Bolivia en este momento o ha variado dramáticamente? ¿Y qué hay que hacer para corregir ese tipo de anomalías que den lugar precisamente a que lo de la independencia de órganos sea una realidad que haga de la democracia, institucionalmente hablando, una democracia mucho más consistente y conceptualmente mucho más sólida? Bueno, es una pregunta muy grande. Muy grande. Yo comenzaría por decir que a lo largo de toda nuestra historia, aquella que representa la vida republicana, o estos 10 años estadual como Estado plurinacional, mantiene una constante de orden político funcional de reducir la importancia y reducir la atención al sistema judicial, llámese órgano o poder. Yo creo que los poderes ejecutivos, no solo en Bolivia, en el resto de Latinoamérica, que tiene una impronta muy presidencialista, han tenido una tendencia de dejar al poder judicial, al órgano judicial, siempre a la saga de la importancia política. Y no es una importancia política partidaria, es una importancia de política pública, porque el poder judicial, el órgano judicial o la justicia es un engranaje fundamental en la gestión pública y en la realización de los derechos del Estado y de los ciudadanos. Pero así ha sido, y esta forma de ser, creo, es un resabio colonial, y creo que lo seguimos arrastrando. Somos, en Bolivia y en muchos países de Latinoamérica, tenemos el legado de una cultura jurídica donde la ley no es precisamente lo más importante, donde el desempeño judicial es precisamente el que uno puede esperar, como posiblemente ocurriría en otras latitudes. Y se ha avanzado muy poco. Yo diría que los grandes avances y los más trascendentales que ha tenido Bolivia en materia de justicia han sido precisamente desde la recuperación de la democracia. Es un proceso extraordinario, porque solamente después de la recuperación de la democracia se pueden identificar, más allá de las percepciones y la naturaleza todavía deficitaria de la justicia, se pueden identificar fallos de orden de justicia ordinaria, constitucional, que revelan cierto nivel de independencia o han sido trascendentales. Antes de la democracia en Bolivia, yo no creo que eso era muy común. Y se han dado pasos muy importantes, todavía posiblemente falta mucho que hacer, pero solo para destacar algo, antes de cuando empezamos a tener a la democracia como un régimen sostenido, los ministros de la Corte Suprema, si se llamaban ministros, si se llamaba Corte, eran elegidos por una simple mayoría de una de las cámaras. Y los vocales de corte, lo que hoy son las cortes de departamentos, eran elegidos por la simple mayoría de la otra cámara. Entonces, cuando el proceso democrático empezó a madurar, una de las reformas procuró que sea una elección por 2/3 de votos del total del Congreso reunido. Eso marcó un cambio cualitativo decisivo, junto a la creación de un tribunal constitucional, un consejo de la judicatura, el defensor del pueblo y un régimen garantista mucho más consolidado.
que a mi juicio todavía sigue con dificultades de maduración y con otras que tienen que ver con el proceso de renovación constitucional. Bien, justamente y a partir del manejo de la administración de la justicia, me parece importante hacer una diferenciación entre el tratamiento que se hace desde la justicia con ciertos personajes que están vinculados a la vida pública y sobre todo política, que son contados, es decir, son una élite, pero hablamos de la gran mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas que tienen que soportar un sistema judicial lento, corrupto, lleno de vericuetos, lleno de mañas y de complicaciones. Para cualquier trámite las cosas se hacen verdaderamente un vía crucis, y supongo que esos son los temas que no ha podido encarar el órgano judicial a través de todas sus instancias a partir de lo que significó la decisión de hacer elecciones a través del voto popular para contar con autoridades que formen parte de ese órgano judicial, autoridades probas que puedan responderle a la población, y que efectivamente en Bolivia se pueda instaurar una cultura del debido proceso, que es lo que efectivamente no hay. No hay debido proceso, se saltean los procedimientos, se obvian etapas y se incurre por lo tanto en abusos y en cierto tipo de actitudes absolutamente atrabiliarias. ¿Qué podemos hacer en Bolivia, o qué debemos hacer, o qué debate debemos generar para empezar a generar correcciones en ese sentido? Tal vez volver a lo que me ocupó junto a otros colegas entonces en la Corte hace el año 2003-2004, cuando, consternados por el deterioro, este escenario también entonces complejo del sistema, aproximamos un diagnóstico, tal vez no muy aparatoso, pero muy importante, que nos reveló algunas ideas que creo que en alguna medida fueron atendidas, pero en gran porcentaje siguen reflejando la falencia de lo que debería ser un servicio. La justicia no es otra cosa que un servicio. Debe ser confiable, efectiva, oportuna, como la salud, y no lo es. Cuando ensayamos este diagnóstico con alguna cooperación y un propósito de transformar como política pública la justicia, identificamos que el principal problema era el acceso. Los ciudadanos no tienen una posibilidad tangible, real, de acceder a los tribunales y lograr una solución a sus problemas, que tienen un espectro muy diverso, desde temas de peleas o riñas con el vecino, pasando por deudas, divorcios, quiebras, hasta las más sofisticadas acciones entre empresas o entidades estatales. En cada una de esas esferas de acción hay dificultades estructurales, y en la forma en la que el Estado distribuía, y todavía entiendo sigue distribuyendo ese servicio, hay déficits absolutamente inmanejables. Se pone mucha atención, por ejemplo, a los grandes tribunales de Sucre, ¿no? Se piensa que las soluciones solo vendrán si se transforma la forma de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, Supremo, Agroambiental, el Consejo, cuando esos tribunales no resuelven ni el 2% de lo que representa la demanda judicial en un país que debe tener posiblemente, me imagino, hago cálculos porque cuando yo estuve, el promedio de causas que atendía el sistema superaba el 600.000, 700.000 causas. 10 años después me imagino que deben estar en el 1.000.000. Y había realidades que no se han superado, como que 2/3 de los municipios no tienen juzgados. Y no es solamente tener juzgados, palacios o ciudadelas, que es otro problema que arrastramos, que en algún momento se pensó con hacer grandes edificios se iba a superar el acceso. El acceso representa que el ciudadano tiene que ser capaz de llegar ante un juez y poder recibir de él una justicia eficiente, predecible y eficaz. Y eso no ocurre en muchas materias, o porque los códigos y los procedimientos son obsoletos. Yo me atrevo a pensar que la legislación Banzer, que sustituyó la legislación Santa Cruz, y hoy hay códigos morales todavía muy reducidos, en más del 60% todavía necesita ser revisada.
y mucha es todavía casi inexistente. Hay legislación que ocupa a muchos, o debe ocupar a muchos ciudadanos, incluso al Estado, que no está actualizada hace más de 40 años. Entonces, uno es acceder, pero no es solo llegar al edificio o al juzgado, sino que en ese espacio de justicia haya procedimientos más ágiles, más oportunos, más eficientes. De manera que es un tema muy complejo. Que permitan un poco combatir esa carga procesal que es abrumadora, ¿no? Yo voy a referirme, por ejemplo, a distorsiones en los ámbitos de la justicia. Los ciudadanos siguen con mucho interés, y obviamente eso ocurre en cualquier parte del mundo, los casos penales, que son los más sensibles a la opinión pública porque tocan delitos, ¿no? Y se espera que quien los ha cometido acabe privado de libertad, con condenas graves, se sienten escarmientos, y ese sistema penal, por lo menos hace más de 10 años y hasta hace poco, no representa sino yo estimo que el 14-15% del sistema. Está creciendo, pero no es lo óptimo. Y muchos temas no deben ir por el sistema penal, más bien deben tener sistemas preventivos que todo acabe en soluciones criminalizadas, como con gente en la cárcel. ¿Por qué no pensamos en prevenir? Y en prevenir, por ejemplo, me refiero a que tengamos un sistema de derecho administrativo o un régimen de gestión pública que evite que cuanto problema público de gestión pública, municipal, gubernamental, acabe ante fiscales, cuando podríamos tener un régimen de control gubernamental, sistemas de gestión pública que funcionen. ¿Se pudo haber encarado así el tema Fondioc, por ejemplo? Con la Contraloría manejando este tema y con los ministros teniendo las reglas de juego claras y con los administradores de ese fondo y los eventuales beneficiarios de los fondos a los que iban a acceder para una serie de proyectos, y no llegar hasta donde hemos llegado, que ha generado realmente una hecatombe prácticamente, porque eso ya ha escapado de manos de la Contraloría. La Contraloría no ha hecho su trabajo ahí, o los mecanismos son los que no funcionan y hay que cambiarlos. Yo creo que es muy importante destacar que la legislación boliviana vigente, leyes que hacen al régimen del sistema presupuestario, contable, control gubernamental, SAFCO y otros, ya hace mucho tiempo prevén y siguen vigentes en el sentido de que los controles internos y la forma de ejecutar el gasto tienen unos regímenes preventivos que se autoprotegen. Y eso debe ser objeto de controles permanentes, internos y externos posteriores, que cuando no están en forma tienen que activar alarmas que tienen que ver con cerrar la llave de los recursos, generar responsabilidades administrativas, ejecutivas, pero no necesariamente y de golpe al sistema criminalizado, porque la gestión pública es compleja. Y si bien pueden cometerse delitos, pero el Estado tiene que evitar que eso se produzca regularmente y 10 años después o 5 años después recién estemos en un escándalo. Yo creo que el sistema de control tiene que operar en bases cronológicas, regulares, anuales, muy claras. No esperar 2, 3, 4, 5 años para luego tener escándalos. Y así evitamos llegar a instancias penales extremas, ¿no es cierto? Exacto. Siempre estará ahí el derecho penal. Pero yo creo que, dejando a un lado lo del fondo, que podrá tener lo suyo, habrá que ver cómo avanza, pero yo en lo personal creo que se abusa del derecho penal o del derecho constitucional y se llena al Tribunal Constitucional en acciones de todo orden por una carencia, y este es otro tema fundamental en la justicia boliviana. Somos un país con un déficit de derecho administrativo asombroso. Los problemas que tiene el Estado con los ciudadanos, llámese municipios con vecinos, gobernaciones con proyectos, entidades descentralizadas, servicios estratégicos, no tienen un régimen de ejecuciones o a la inversa, que los ciudadanos podamos demandar al Estado, al municipio de manera accesible, no tan onerosa, y que eso produzca no juicios penales, sino mejora de gestión. Entonces, eso no existe todavía o es difuso y Bolivia es notablemente deficitaria en eso. De manera que la reforma de la justicia debe tener este tipo de reflexiones. No solo es mejorar nuevos jueces, ni más justicia penal, ni más cárceles, sino más bien prevención.
En una actitud absolutamente autocrítica en este mismo programa, hace un par de semanas, el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, ha sido verdaderamente drástico en sus criterios con respecto del funcionamiento de la justicia en Bolivia. Ha dicho que se ha prostituido, que no sirve para nada, que los operadores de justicia no responden a las expectativas de la gente, y me parece que por ahí iría un poco la discusión central de lo que se debe hacer en esa cumbre para reencaminar la justicia. ¿Cuál es tu criterio en ese sentido? Fallan fiscales, fallan jueces, la policía, es un triángulo absolutamente vicioso. Yo creo que hay que ser tener una mirada mucho más amplia. Poner la carga de la responsabilidad solo en los jueces o fiscales me parece injusto. La tienen, yo no soy quien para juzgarlos, pero insisto. ¿O es el sistema? Yo creo que es el Estado en general que tiene que ser autocrítico, porque yo esto lo he vivido un buen tiempo al ser ministro y presidente de la Corte. El Estado es absolutamente indolente en términos presupuestarios, indolente en ciertas características que debe tener el Estado para ajustar su legislación, porque los jueces no legislan, son los legisladores. Los jueces no ejecutan las decisiones, es el Ejecutivo con la policía o los agentes de determinados órganos. Yo creo que hay un conjunto de problemas, pero los que se visibilizan más son los jueces. Mi idea en torno a la cumbre, y lo he dicho alguna vez, incluso he publicado algunos artículos sobre lo que debe contener una reforma estructural del sistema de justicia, debe comenzar por un diagnóstico que sea muy comprensivo a este amplio espectro de problemas y que sea plural, que sea independiente y que permita a estos personajes, estos órganos, a esta gente que tiene la voluntad política de mejorar la justicia, tener los elementos de juicio. Es como llevar al paciente al quirófano, pero no sabes cómo vas a operar si no tienes los rayos X, los diagnósticos de scan de laboratorio, porque no es un tema de percepciones solamente. Hay temas de práctica, de experiencia. Yo, por ejemplo, tengo algún recelo cuando dicen solamente es un tema de mejorar la designación de los altos cargos. Sí, posiblemente se pueda encontrar en un consenso político que haya una mejor fórmula que la elección. Es posible. ¿Qué hacemos con lo que dice el presidente del Colegio de Abogados en términos de que son los grandes consorcios de abogados vinculados a poderosos intereses económicos los que en gran medida inciden en ese manejo distorsionado, corrupto y oscuro de la justicia? ¿Cómo se maneja eso? Me parece tremendamente complicado a los ojos de un ciudadano común que no entiende técnicamente de todo el manejo judicial. Es lo que tiene ese comentario, entiendo, del presidente del colegio, es una percepción, porque si fuera un presidente que ejerce una conducción y tiene un tribunal de honor de su colegio a su lado, lo que debería hacer es poner los nombres a disposición de ese tribunal y comenzar a hacer formalmente, algo. Porque si no, seguimos divulgando esta sorna de que todos estamos... Y todo queda en trascendidos. Exacto. Mi idea es, debe haber un diagnóstico muy comprensivo, pero que además aborde las experiencias de vivencia de los problemas. Yo le decía a Julio que no es solamente un tema de cómo los elegimos. Podemos tener a un determinado número de jueces, magistrados en su lugar, pero el sistema está colapsado. Y voy a dar un ejemplo que es muy importante. Examinamos el informe de las labores judiciales de determinados tribunales, o de todos. Se verá que tienen miles de causas resueltas, o otras tantas miles pendientes, para tribunales conformados por 7 personas, 9 personas. En términos racionales, ¿podrá un sujeto investido de magistrado despachar 2.000 causas al año? Imposible. Alguien está fallando, alguien está resolviendo. Son funcionarios auxiliares llamados letrados, abogados asistentes por docenas que están atendiendo lo que un magistrado o un colectivo de un tribunal debe asumir responsabilidad por la firma y por la decisión. Pero si me cuentan, y eso yo lo he vivido, que todos hacen sus fallos, eso no contiene un sentido de responsabilidad. Entonces, ¿por qué se saturan las cortes? Y no es problema de convertir, por ejemplo, el tribunal de 9 a 25. Algo está fallando en la concepción de que
hoy día en un Estado plurinacional, descentralizado y con autonomías, con base en el pluralismo jurídico, la justicia debe terminar no en Sucre, debería terminar en ciertos distritos. Sí, hay una cultura de llegar a la última instancia. Exacto. Para resolver tus problemas. Entonces, cuando debiera ser en las primeras. Exacto. Entonces, no es solamente el tema de los jueces bien o mal nombrados, y eso tiene que ver con decisiones políticas. Queremos tener un tribunal constitucional tan centralista y positivizado, es decir, más afecto a las decisiones jerárquicas, o queremos tener un tribunal constitucional y un sistema más afecto a un pluralismo jurídico en un país que reivindica una diversidad de formas de juzgamiento que por ahí son mucho más eficientes en algunos casos que lo que hemos heredado de la colonia. Bien, tenemos un trabajo arduo, complejo y muy especializado para la cumbre del 16-17 de abril. Vamos a hacer una primera pausa y luego hablamos del referéndum, de sus características legales, sus características de legitimidad, con Eduardo Rodríguez Belcé, presidente de Bolivia.